A continuación, invito a la tarima a la ingeniera Nalini Patricia Guerra Prieto, decana de Ingenierías de la Universidad de América. La ingeniera Guerra Prieto es ingeniera industrial de la Universidad de Bogotá con maestría en Educación, línea Gestión de Instituciones Educativas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en Gerencia Financiera de la Universidad de Bogotá. Se ha desempeñado como directora del Departamento Industrial, directora de Bienestar Institucional, directora de Calidad Académica, coordinadora general del proceso de autoevaluación y acreditación institucional de la Universidad Central. Es decana de la Facultad de Ingeniería Industrial de Alimentos, vicerrectora administrativa y financiera de la Fundación Universitaria del Área Andina, jefe de producción, jefe de costos y presupuestos de Concept Coca-Cola, jefe de costos y presupuestos del Grupo TEC S.A., par evaluador de proyectos de investigación de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia en Bogotá, profesora de pregrado y posgrado. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de América. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Universidades, ACOFI, y es representante de las universidades ante la Junta Seccional de Cundinamarca del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPINAL. A continuación, le doy la bienvenida a la ingeniera Nalini Patricia Guerra Prieto. Adelante, ingeniera. Gracias. ¿Me prestas? Gracias. ¿Con cuál? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias a todos por estar acá y por invitarnos al evento. Voy a iniciar mi conferencia que se llama Retos y Oportunidades de la Academia para enfrentar la transición energética. Realmente para la academia que represento hoy, que son las facultades de ingeniería, y no solamente las facultades de ingeniería, sino que esta transición energética toca todas las áreas del conocimiento y en todos los eslabones de la academia, desde técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magíster y en todas las áreas del conocimiento. Una parte que hemos encontrado, una columna común en las presentaciones, es que la transición energética también tiene que ver con los territorios, y en los territorios necesitamos de todas las profesiones, de todos los oficios y de todas las habilidades para realmente concretar y llevar a feliz término esta transición energética. Pero quisiera detenerme un poco acá. El reto para la transición energética parte de un tema que es el día a día, ¿cierto? Y este tipo de discusiones en los países genera mucha controversia y genera también ciertas alarmas que son también promovidas por los medios de comunicación. Y eso afecta directamente nuestros procesos de formación. Quería detenerme un poco para que entendamos cuál es la misión de las universidades. Las universidades tenemos tres funciones misionales que son muy importantes que las tengamos en cuenta para entender cómo vamos a afrontar todos estos procesos. La primera, nosotros nos encargamos de procesos de docencia que tiene que ver con la formación y con procesos de formación no solo de los estudiantes, sino también algo muy importante, y es la capacidad de formación que van a tener nuestros docentes para afrontar estos nuevos retos. Entonces no solamente es lo que le enseñamos a nuestros estudiantes y los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también cómo formamos a los profesores que van a impactar en la formación de estos profesionales que necesita este proceso de transición energética. El segundo proceso importante es la investigación. Un país sin investigación y sin procesos de gestión de conocimiento se empieza a quedar relegado. Y en temas de transición energética, como lo vamos a ver más adelante, tenemos que trabajar fuertemente en temas de procesos de investigación que generen una gestión del conocimiento. Y la tercera función misional es lo que tiene que ver con el impacto social, que mis antecesores que han presentado nos hemos dado cuenta cómo el territorio y cómo llegar al territorio forma parte importante de esta transición energética. Por otro lado, hay en paralelo tres acciones importantes que hacemos en las universidades. Uno que tiene que ver con la gestión académica,
pero también nuestros procesos, nuestros programas y todas estas tres funciones que hacemos tienen que tener una sostenibilidad financiera para que las universidades nos podamos sobrevivir. Y aquí quiero hacer una aclaración muy grande. Una cosa es la formación desde lo público y otra cosa muy diferente es la formación desde lo privado, que depende en su mayoría del valor y de los ingresos de matrícula. Por otro lado, en la mitad vemos algo que ha tomado total relevancia en los procesos de formación y tiene que ver con el bienestar de la comunidad académica, bienestar de estudiantes, bienestar de docentes, de personal administrativo. ¿Qué pasa? Quiero mostrarles esta tendencia y que es un resultado de un estudio de ACIPET, como lo comentaba el ingeniero, y tiene que ver, miren cómo ha pasado de esta tendencia de matriculados y graduados en lo que tiene que ver, y me voy a dedicar al sector que estamos viendo, que es el de extracción de petróleo y gas. Estas cifras son a 2020 porque son cifras que vamos recogiendo de las cohortes que inician, es decir, ¿qué significa una cohorte? El estudiante entra, dura 10 meses y la deserción o la graduación se mide con resultados en las cohortes. Ten en cuenta que aquí tenemos varias cosas importantes. Tenemos que se ha venido estabilizando, ¿cierto? Vemos la curva que baja en el 2017, 2018 y sigue bajando actualmente en el 2023, como lo vamos a ver más adelante, pero me quiero detener acá en algo muy importante. Tenemos una equidad de género que se está manejando mucho en toda la educación superior y tiene que ver con que la nivelación y que la curva no haya seguido descendiendo es el ingreso de las mujeres a formar parte del sector productivo en aquellas profesiones que generalmente se dedicaban los hombres. Entonces la mujer ha entrado en unos espacios muy importantes, sobre todo en la industria de petróleo y gas. Por otro lado, aquí vemos algo que también requiere el sector y son los niveles de cualificación. Cuando nosotros hablamos de niveles de cualificación, entramos que está toda la cadena de formación, que son técnicos, tecnólogos, los profesionales, las personas que hacen especialización, las personas que hacen maestría y las personas que finalmente hacen procesos de doctorado. Si se dan cuenta, aquí en este momento tenemos cómo ha ido el nivel de cualificación. Y quiero detenerme en algo muy importante. Del 100% de graduados anuales, solo el 50% accede a la educación superior. Y de ese 50%, el 35% logra graduarse. Es decir, que la curva cada vez va a ser menor porque nos damos cuenta que en los hogares cada vez las familias son más pequeñas, hay personas que deciden por formación fuera del país y hay algo que se llama ahorita y es la formación por competencias. Hay personas y hay estudiantes y profesionales que no quieren culminar sus carreras sino empezar a hacer las famosas certificaciones o insignias digitales que le permitan acceder más rápido al campo laboral. Si vemos aquí, hay un tema que es importante y que son los niveles de cualificación en cualquier industria. Se dividen en tres: niveles bajos de cualificación que se enfocan sobre todo en el saber hacer, hay un nivel de cualificación alto que se forma en el saber saber y hay unos niveles intermedios, en esta gráfica lo vemos, que se enfocan en el saber ser. Y quiero detenerme en la última. En este momento, el reto para las universidades no solamente es formar en la parte técnica, sino también formar en las competencias socioemocionales y después en las competencias blandas. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo tengo que enseñar y formar a estudiantes y profesionales que afronten los retos que van a tener en la industria cuando se enfrenten no solo con la industria, sino también a trabajar en los territorios. Quiero detenerme en lo que nos trae, que es el tema de la transición energética. En este momento, con cifras al 2021 y siguen vigentes al 2023, tenemos solamente 29 pregrados que están trabajando en algún tema de la transición energética y en temas de energía, propiamente del área de conocimiento. ¿Por qué? Porque las otras disciplinas, que son las ingenierías tradicionales o las profesiones tradicionales, han trabajado lo que conocemos como las selectivas y en esas selectivas trabajan temas de energía o de transición energética. Pero por otro lado, en posgrado tenemos en este momento 24 programas de especialización, 10 programas de maestría y un doctorado que están haciendo procesos
y en el área del conocimiento que tiene que ver con la transición energética. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas profesiones que se han visto en la necesidad, o muchos profesionales o muchos programas, de trabajar en paralelo, no solo la profesión, sino líneas muy sueltas que ayuden a generar conocimiento en el área de transición energética. En este momento, y con datos al 2021, y el incremento es no más del 10%, teníamos 170 mujeres en estos programas que les menciono, y 594 hombres matriculados en áreas que tienen que ver directamente con energías. Pero si recuerdan la proporción que les di, solo de ellos el 35% va a optar por tener un título profesional. Es decir, que de entrada no estamos dando capacidad para cubrir cómo debe ser la transición energética. ¿Qué hemos hecho nosotros? Entonces, los retos en la formación de ingenieros, y me voy a ir por el lado de ingenieros que realmente desde la creación de los planes de estudio van a enfrentar todo el proceso de transición energética. Aquí estoy, digamos, concentrándome en el tema de ingeniería, pero es el mismo comportamiento para formar las personas de ciencias de la educación, ciencias exactas, que van a ayudar en todo este proceso. Entonces, ¿cómo lo tenemos? Tenemos un tema muy importante, y es que los currículos actualmente deben tener una flexibilidad, pero esta flexibilidad nos está obligando, queramos o no las universidades, a que ya no tenemos programas de 10 semestres, sino nos ha tocado, por la tendencia global, a empezar a tener programas de 8 semestres. Es decir, que debemos privilegiar las ciencias básicas, que son el core del ingeniero en este caso. Pero ¿qué pasa? Cuando los programas son de muchas ciencias básicas, como lo vamos a ver más adelante, desestimula a los estudiantes para estudiar ingeniería, porque la parte que ya es el componente profesional lo tienen que cursar en una maestría o en una especialización. Lo siguiente es el tema que les contaba de certificaciones e insignias digitales. No solamente es la formación en el aula, sino que las empresas requieren otras competencias y otras habilidades que el estudiante debe cursar de manera autónoma, o que las universidades le debemos ofrecer. Por ejemplo, certificaciones en PMI, certificaciones en Power BI, certificaciones en calidad, certificaciones en auditoría, que se vuelven también unos procesos extracurriculares a los programas. Por otro lado, hay algo muy importante, y es que en este momento la educación ha cambiado y hay una desarticulación entre lo que requiere la empresa y lo que requiere la universidad y lo que le proporciona la universidad. Pero no es porque las universidades estemos aisladas, sino que los procesos de normativa a los que estamos sometidos las universidades hacen que el tiempo de respuesta a las universidades sea más lento que las necesidades que tienen las empresas. Entonces ahí tenemos nosotros que trabajar, como lo hemos expresado y como lo han expresado mis antecesores, en la importancia de trabajar articulados, aunque siempre se discute cuál es el mejor momento para hacerlo, pero realmente hay como un atraso entre lo que requiere la empresa y la respuesta que damos desde las universidades. Y aquí quiero también hablar ahorita más adelante de investigación. La labor docente, como lo explicaba, tiene que ver qué formación le doy yo a mi profesor, para que él desde primer semestre le transmita en sus procesos de formación a los estudiantes cómo, con base en las ciencias básicas, van a empezar a enfrentar esa parte que es muy importante para la transición y tiene que ver con el diseño de procesos, el diseño de modelos. Un país que no trabaja en el diseño es un país que no genera procesos de investigación. La siguiente, ¿cómo está la estructura? Entonces, las estructuras no son capricho de las universidades. Las estructuras corresponden a una normativa de los gremios, de las asociaciones y del Ministerio de Educación. Este es un currículo, digamos que normal, de cualquier programa de ciencias básicas o de ingeniería. Tiene que ver con una formación en ciencias básicas, una formación en ciencias básicas de ingeniería, una ingeniería aplicada, una formación complementaria, y en promedio para un programa de 50 asignaturas con 145 créditos. Es decir, que el trabajo de autonomía de aprendizaje que tienen que hacer los estudiantes es el doble
del trabajo que tienen en el aula. Y muchas veces ese trabajo desestimula que los estudiantes quieran estudiar este tipo de carreras. Entonces, como se ha convertido el proceso de formación, tiene que ver con que los estudiantes ahora aprenden basados en proyectos, resolviendo retos y trabajando entre universidades, trabajando de manera interdisciplinar y transdisciplinar. Por otro lado, ¿cuáles son las competencias y habilidades que se requieren en este momento? Entonces hablamos de que el ingeniero o la persona de ciencias básicas, porque también estamos hablando de matemáticos, físicos, toda el área de ingeniería y ciencias básicas, tiene que ser unas competencias tales como creatividad, estamos hablando de negocios, incluso segunda o tercera lengua en este momento, el tema de investigación, y hay dos tipos de investigación: la investigación que nos pide MinCiencias o la investigación formativa, que es parte del proceso natural para que cuando él llegue a la empresa pueda formular un objetivo, identificar un problema por resolver o hacer una mejora a los procesos. La siguiente, que hablábamos de habilidades blandas, la gestión de proyectos, ser un profesional interdisciplinario, es decir, que tenga la capacidad de entender, como lo veíamos en las exposiciones anteriores, que sepa de cálculo, que sepa de contabilidad, que sepa de economía, que sepa de una cantidad de cosas, porque en esa medida, si él no entiende el entorno, y el entorno visto desde lo social, desde lo económico, desde lo financiero y desde lo político, social y ambiental, pues no va a poder dar unas soluciones propias de las regiones. Por otro lado, hablamos de gestión de proyectos. Debe ser un egresado y un profesional o un técnico, tecnólogo también, porque aplica, según lo que explicamos de la cadena de formación, que sea multicultural, porque él va a trabajar y va a impactar en las regiones. Y muchas veces lo vemos en las universidades, los que se están formando acá, que vemos varios, a veces no se quieren quedar en las regiones, se quieren ir y quieren irse fuera del país para conocer y aprender. Entonces también estamos formando talento que se quiere ir a hacer su vida laboral y profesional fuera de Colombia. Entonces estamos capacitando talento, estamos formando talento para que vaya a otros países a ser productivo. Y ahí me uno un poco con lo que comentaba el ingeniero Acipet. Muchas veces el indicador de desempleo puede ser parcial aquí en Colombia, ¿cierto? Porque nunca cotiza o algo, pero son profesionales que van y vuelven, y es lo que conocemos como los ingenieros globales. La segunda función que les contaba, porque ya lo que es la función docencia e impacto social lo he tocado, viene con investigación. Para que haya realmente una transformación energética, debe haber una gestión del conocimiento que permita apropiar la experiencia de otros países y apropiar todo lo que nos han explicado en las charlas, transformarlo y traerlo y volverlo en modo Colombia, ¿cierto? Y eso únicamente se hace a través de la generación de proyectos de investigación. Este es el panorama de investigación en Colombia. Si se dan cuenta, el 32% son grupos de investigación asociados a las ciencias sociales y humanidades, el 20% ingeniería y tecnología, el 17% a ciencias naturales, el 17% a ciencias médicas y de la salud, el 9% a grupos de humanidades y el 5% son grupos de investigación en áreas tales como educación física, turismo. ¿Qué observamos acá y nos preocupa? Que si queremos una transición energética como nos plantea el gobierno, que sea una transición energética justa, debe tener una transición laboral. Y si se dan cuenta, estamos enfocando nuestros proyectos de investigación y los recursos del Estado a privilegiar la investigación en ciencias sociales, que no estamos trabajando no hay una correlación con las investigaciones que necesitamos en ingeniería y tecnología. Razón por la cual MinCiencias está lanzando convocatorias que garanticen esa gestión del conocimiento. Entonces esto lleva a otro factor importante. Tenemos que formar ingenieros y profesionales que se vean capaces de leer el territorio, plantear proyectos de investigación y aprovechar esos recursos que también da el ministerio, la empresa privada, para poder resolver, y no que sean esos proyectos que se quedan, que es un escrito que no aporta a solucionar temas de país.
Por otro lado, en este momento tenemos 6.160 grupos de investigación, pero la producción equivalente no está produciendo, y son investigaciones que en muchos casos se quedan sin ser implementadas. Entonces ahí vemos que si seguimos así en los temas de investigación es donde las universidades, los gremios, las asociaciones y el gobierno debemos trabajar para formular proyectos conjuntos. Aquí vemos las áreas de conocimiento, ¿cierto? ¿Y qué significa uno, A o B? Son los grupos de investigación. Los grupos top que nos piden en los procesos de autoevaluación y de acreditación de alta calidad son los productos que se encuentran en A1 y B1. Si se dan cuenta, en ingenierías, ¿cierto?, la mayoría de grupos está ubicado en C. ¿Qué significa C? Que apenas están avanzando en investigaciones científicas de alto nivel. Entonces ahí hay un reto muy grande. Si no hacemos investigación, no va a haber transformación, no va a haber transformación territorial, no va a haber generación de nuevo conocimiento, y si no lo hacemos, nos toca apropiar las investigaciones y los resultados de países que tienen condiciones muy diferentes a las nuestras. Voy a pasar y me voy a dedicar a algo muy importante. ¿Qué hay que hacer? Todos los que hemos hablado hoy coincidimos en algo, y son en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es un reto para las universidades. ¿Cómo logramos desde primer semestre hasta el último incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cuáles son las estrategias? Primero, que deben ser programas sostenibles. Realmente, si nosotros, muchas universidades nos pasa, y los que trabajamos en pro pues de fortalecer las facultades, hay semestres que entran 15 estudiantes. Si la deserción es del 50%, ¿con cuántos estudiantes va a financiar una universidad? Profesores con doctorado y una cantidad. Entonces los esfuerzos que hacemos muchas universidades son mayores, pero queremos es que garantizar que tengamos el talento humano preparado para enfrentar todos estos retos. Y si de esas personas la mitad o más de la mitad se va a trabajar fuera de Colombia, estamos realmente perdiendo ese talento que estamos formando. Y aquí viene otro tema importante, y voy a hablar del tema de ética y valores, que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los ingenieros o los tecnólogos o técnicos se van a las regiones, el tema de la ética y valores se vuelve muy importante para poder negociar, para poder impactar en las comunidades con unos retos en un país como Colombia, donde sabemos que los indicadores de corrupción son altos. Entonces el tema de valores debe ser fuerte para poder trabajar este tema de transición. ¿Cuáles son las habilidades más demandadas? ¿Cierto? Entonces, no solo lo tengo que formar en lo técnico, en lo tecnológico, en investigación, en certificaciones, en todo lo que les mencioné, y eso en 8 semestres, ¿ok? O sea, todo lo anterior en 8 semestres. Pero adicionalmente a eso, debo garantizar que el profesional que yo estoy formando tenga liderazgo, inteligencia emocional, que sea un duro tomando decisiones, que tenga comunicación, que tenga asertividad, que tenga un gran gestor del tiempo. Uno de los expositores decía que Colombia es el país donde más madrugamos, más trabajamos y hay menos producción. Tiene que ver con la gestión eficaz del tiempo, trabajo en equipo, capacidad de adaptación. Creo que ahí hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer, pero que la empresa nos cuente qué tipo de perfil requiere para que nosotros no estemos formando de pronto un perfil que no corresponde a las expectativas de las empresas. Pensamiento crítico, gestión del estrés, ¿cierto? Antes era impensable que eso apareciera ya en una lista de competencias, pero ahora hay que trabajar el tema del estrés, la ética profesional y un tema que tiene que ver con el diseño que hablaba anteriormente, y es el tema de la iniciativa. ¿Cuáles son los desafíos? Muchos. No solo son de la empresa, sino que hay un gap en lo que requiere la empresa y lo que estamos formando. ¿Qué sucede? Hay unos retos importantes, y son, en este momento, la mayoría de estudiantes puede hacer doble programa, y en áreas que uno nunca imaginaba. Entonces tengo un ingeniero de petróleos que puede hacer doble programa en estadística, un ingeniero de energías que puede hacer doble programa en ingeniería industrial, caso que trabajamos en la Universidad de América, pero que también se trabaja en otras universidades. Y no solo eso, sino que puede tener doble titulación.
Es decir, no solo es ingeniero de la América, sino de algún convenio nacional o internacional. O sea, el reto es todavía mayor. ¿Qué pasa? Aquí hay temas muy importantes y quiero detenerme en dos. La transición energética requiere una transición laboral de relevo generacional. Como vimos y una de las conclusiones de todas las presentaciones es que no vamos a tener una transición energética completa antes de ¿cuánto? Por lo menos 40 años y más, ¿cierto? Es decir, que se necesitan los ingenieros que tengan el relevo generacional de las personas que en este momento ya muchos en edad de prepensión o de pensión van a salir del mercado y necesitamos cubrir esos espacios laborales, y ahí cuando logremos cerrar esa brecha empiezan a disminuir las tasas de desempleo, porque estamos formando el talento que las empresas necesitan, no es el talento que las universidades pensamos que las empresas necesitan, ¿sí? Ese es un tema muy importante. El siguiente, algo que hay que hacer, y este tipo de eventos sirve para eso, es que hay que hacer fondos de varias entidades para garantizar la investigación. Yo insisto, sin investigación no hay gestión de conocimiento, sin gestión de conocimiento no hay transformación de comunidades, y si no hay transformación de comunidades vamos a seguir con los mismos indicadores que presentaban en las anteriores intervenciones. Desafíos para los empleadores. Entonces resulta que ya formamos, estamos tratando de entender a la empresa, el estudiante o el recién egresado va a hacer su práctica laboral o va a hacer su empleo. Pero resulta que las empresas tienen unos retos para que su capital humano no se vaya, para que todo lo que está formando y esa experiencia permita que su organización crezca. Porque entre mayor rotación haya, menor crecimiento y menos atractiva se vuelve la empresa para las personas que salen. Por eso muchas buscan, y muchos egresados, sobre todo en estas áreas de energía y de gas, buscan mercados internacionales porque les dan otras posibilidades. La primera tiene que ver que sea una organización resiliente, y eso lo vimos claramente con el efecto del COVID, ¿cierto? La organización que no fue resiliente, pues no, sus expectativas de crecimiento, por el contrario, se volvieron de decrecimiento. Evoluciona hacia modelos de trabajos flexibles, es decir, trabajo en casa, 4 días, todo lo que estamos viendo de cómo se está transformando el mercado laboral, sobre todo es un reto para las organizaciones para volverse atractivas. La otra tiene que ver con desafíos de algo que llamamos, y es la ocupación y los relevos generacionales. Generalmente las organizaciones no tenemos portafolios o no tenemos un programa de relevo generacional, y es algo que es muy importante, que la experiencia no se pierda, sino que vaya transitando o transfiriéndose de generación en generación al interior de las organizaciones. Otro tema que es el cambio de los cargos nuevos. Es decir, hay que cambiar y que sean cargos que le permitan a las personas crecer. Es decir, no solamente crecer en títulos, sino crecer en la capacidad de autonomía en las organizaciones, en la capacidad de también investigar. No solamente investigan los investigadores, y nosotros desde las organizaciones también debemos ofrecerle al que ingresa la posibilidad de hacer investigación. El otro tema que también hay es el equilibrio, ¿cierto? Y algo que estamos trabajando mucho en las universidades y que queremos fortalecer es esas competencias socioemocionales que tienen que ver con temas del aumento de todos los problemas de salud mental que encontramos. Y ese es un tema que no solamente es de estudiantes, sino también de profesores y también de personal administrativo. Entonces, ¿cómo logra la organización generar estrategias que garanticen una salud y un ambiente emocional que sea atractivo para que todos los que están egresando de las universidades o de los programas técnicos y tecnológicos quieran trabajar en esa empresa porque le ofrece cosas que las demás no ofrecen? A veces algo que es claro, no solamente es el dinero, sino ese bienestar que podemos ofrecer. Y aquí también hay un tema, y es cómo nosotros, hay un tema que hay que trabajar mucho, lo estamos trabajando desde las universidades, y es el tema de la inclusión, de la diversidad y de la multiculturalidad. Es decir, cómo logramos en un entorno académico que pareciera riguroso
que todas las posibles temas de género, de la no violencia, de la equidad y de la inclusión de la equidad de género se vuelvan una bandera en todas las universidades y en todas las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias. Si estuvo bien el tiempo, muchas gracias.